¿Por qué se quemaban los libros de caballerías en la España del siglo de oro? Más allá de la famosa escena en el Quijote, existió un verdadero debate sobre el impacto de estas novelas en la sociedad. Muchos creían que fomentaban la fantasía y el desorden, mientras otros las veían como una forma de evasión. Pero, ¿fue realmente una purga cultural o solo un mito exagerado por la literatura? La quema de libros de caballerías no fue un fenómeno masivo ni sistemático, como a veces se cree. En realidad, la mayoría de estas obras circularon libremente durante décadas. Sin embargo, la Inquisición y algunos sectores eclesiásticos sí mostraron preocupación por su influencia, especialmente en los jóvenes. La censura existía, pero no era tan omnipresente como se suele imaginar. ¿Por qué entonces persiste la idea de una gran purga? El Quijote de Miguel de Cervantes es clave para entender este mito. En la novela, la quema de la biblioteca de Alonso Quijano simboliza la lucha entre la razón y la locura, pero también refleja el debate social sobre la literatura de caballerías. Cervantes no solo critica estos libros, sino que también rinde homenaje a su imaginación. La escena se convirtió en un símbolo poderoso, pero ¿qué tan fiel es a la realidad histórica? Las novelas de caballerías eran extremadamente populares en los siglos XV y XVI. Obras como Amadís de Gaula o Palmerín de Inglaterra se leían en toda Europa. Su éxito preocupaba a moralistas y autoridades que temían que los lectores confundieran fantasía con realidad. Sin embargo, la mayoría de los lectores sabían distinguir perfectamente entre ficción y vida real. ¿Realmente necesitaban protección contra estos relatos? La censura en la España de los Austrias era selectiva y a menudo respondía a intereses políticos o religiosos. Los libros de caballerías no fueron los únicos en el punto de mira. También se censuraban obras científicas, filosóficas y religiosas. Sin embargo, la quema pública de libros era más una excepción que una regla. La imagen de hogueras devorando bibliotecas enteras es más literaria que real. ¿Sabías que muchos autores de libros de caballerías intentaron adaptarse a las críticas? Algunos incluyeron prólogos defendiendo la moralidad de sus historias o justificando sus fantasías como ejemplos de virtud. Otros cambiaron el tono de sus relatos para evitar problemas con la censura. Esta autocensura muestra que la presión existía, pero también la creatividad de los escritores para sortearla sin renunciar a su arte. La Inquisición española tenía un índice de libros prohibidos, pero los títulos de caballerías rara vez aparecían en él. Su principal preocupación eran las herejías y las ideas contrarias a la fe católica. Las novelas de caballerías, aunque consideradas frívolas o peligrosas para la moral, no solían ser vistas como una amenaza grave. La censura era más sutil y menos espectacular de lo que se suele pensar. El mito de la quema masiva de libros de caballerías
se alimentó en parte por la literatura posterior. Escritores y críticos del siglo XVIII y XIX exageraron la represión para criticar la censura y defender la libertad de expresión. Así, la imagen de hogueras devorando novelas se convirtió en un símbolo de intolerancia, aunque la realidad fuera mucho más matizada y compleja. La quema de libros en el Quijote tiene un significado metafórico. Representa la destrucción de una forma de ver el mundo, pero también la transición hacia una literatura más moderna y realista. Cervantes utiliza la escena para reflexionar sobre el poder de la ficción y la responsabilidad del lector. No es solo una crítica, sino también una invitación a leer con inteligencia y sentido crítico. En la vida real, la destrucción de libros era un acto público y ritualizado, pero poco frecuente. Cuando ocurría, solía estar motivada por razones políticas o religiosas muy concretas. Los libros de caballerías, al no ser considerados peligrosos para el orden social, rara vez eran objeto de estas ceremonias. La mayoría de las veces simplemente se dejaban de imprimir o caían en el olvido. La popularidad de los libros de caballerías decayó por razones literarias más que por censura. El público empezó a preferir otros géneros, como la novela picaresca o la literatura realista. El Quijote, con su parodia y crítica, contribuyó a este cambio de gustos. Así, la muerte de las novelas de caballerías fue más una evolución cultural que una purga violenta. Algunos libros de caballerías sobrevivieron gracias a su calidad literaria o a su valor histórico. Obras como Amadís de Gaula siguieron leyéndose y reeditándose mucho después de la supuesta purga. Incluso hoy, estos textos son objeto de estudio y admiración. La quema de libros, más que un final, fue el inicio de una nueva forma de entender la literatura y su función en la sociedad. La imagen de la quema de libros de caballerías ha sido utilizada en el cine, la pintura y la literatura como símbolo de intolerancia y censura. Sin embargo, también puede interpretarse como una llamada a la reflexión sobre el poder de las historias. ¿Qué libros consideramos peligrosos hoy? ¿Quién decide qué merece ser leído o destruido? La historia nos invita a cuestionar nuestras propias ideas sobre la cultura y la libertad. La censura nunca ha logrado eliminar por completo las ideas. Los libros de caballerías, pese a las críticas y restricciones, siguieron influyendo en la literatura europea. Inspiraron a autores como Shakespeare y Rabelais, y su huella se percibe en géneros modernos como la fantasía. La creatividad siempre encuentra caminos para sobrevivir, incluso en los contextos más adversos. La historia de estos libros es prueba de ello. Hoy, la quema de libros de caballerías nos recuerda la importancia de la diversidad literaria y la libertad de expresión. Cada época tiene sus propios debates sobre qué leer y qué censurar.
Reflexionar sobre el pasado nos ayuda a entender los riesgos de la intolerancia y el valor de la imaginación. La verdadera purga cultural es la que limita nuestra capacidad de soñar y cuestionar el mundo. En resumen, la quema de los libros de caballerías fue más mito que realidad. La censura existió, pero la literatura sobrevivió y evolucionó. El Quijote transformó la forma en que leemos y entendemos las historias, invitándonos a pensar críticamente. La historia de esta supuesta purga cultural es, en el fondo, una lección sobre la resiliencia de las ideas y el poder de la imaginación. ¿Te has preguntado alguna vez qué habría pasado si realmente se hubieran destruido todos los libros de caballerías? La literatura española y europea sería muy diferente. Sin estos relatos no existirían muchas de las historias que hoy consideramos clásicas. La memoria cultural se construye tanto con lo que se conserva como con lo que se pierde. Por eso, cada libro cuenta, incluso los que parecen olvidados. La próxima vez que escuches hablar de la quema de libros de caballerías, recuerda que la historia es más compleja de lo que parece. Detrás del mito hay debates sobre moral, poder y creatividad. La literatura siempre ha sido un campo de batalla de ideas, y los libros de caballerías son un ejemplo perfecto de cómo la imaginación puede desafiar cualquier intento de censura. ¿Qué opinas tú sobre esta purga cultural?